Las tasas de interés siguen siendo el foco del mercado, especialmente después de un reporte de empleo sorprendentemente sólido en diciembre. Ahora los inversores están a la espera de dos importantes datos de inflación que podrían alterar el rumbo de la Reserva Federal. Alejandro, cuéntanos qué datos son y qué podemos esperar en esta semana también clave para los mercados. Bueno, Ana, propiamente esta semana será crucial para entender hacia dónde va la política monetaria. Propiamente mañana tendremos el índice de precios al productor que mide los precios de los mayoristas y justamente seguido el día miércoles serán los precios al consumidor, la métrica más vigilada por los mercados y ya que se espera que la inflación general anual pues suba un ligero al 2.9%, impulsada por esos aumentos de energía y alimentos. Pero el dato clave será el núcleo del CPI, que se espera que se mantenga en un 3.3%, igual que en los últimos 5 meses, lo que indica que si la inflación sigue desacelerándose o que se avecinen más ajustes en los próximos meses. Bueno, y como les hemos contado, Alejandro, como hemos visto durante las últimas semanas, parece que el mercado ya está nervioso, los inversionistas también. La semana pasada vimos caídas en los principales índices como el S&P 500 y también el Nasdaq, todos bajando cerca del 1%. Alejandro, ¿qué es lo que está provocando, como venimos comentando, esta volatilidad? Bueno, propiamente la incertidumbre sobre las tasas de interés, pues tiene a los inversionistas en el hilo. El sólido reporte de empleo muestra que la economía aún tiene fuerza con 256,000 nuevos empleos creados justamente en el mes de diciembre, mucho más de lo esperado y lo que ha llevado a especular sobre si la Reserva Federal podría mantener esas tasas altas por más tiempo o incluso considerar nuevos aumentos, nuevas subidas si la inflación se acelera. Y esto propiamente ha golpeado tanto a los bonos como a las acciones, ya que los rendimientos del Tesoro a 10 años han subido y ahora están ejerciendo presión sobre los mercados bursátiles, que es por lo que hemos visto caer también a los principales índices. Bueno, pues eso explicaría un poquito la tensión que está viviendo los mercados y entre los inversionistas, pero no solo esos datos que comentaba Alejandro, el martes el PPI y el miércoles el CPI, sino también hay más datos económicos que vamos a tener esta semana, como decíamos, además de los informes de inflación. ¿Cuáles son esos datos, Alejandro? Sí, efectivamente, el día jueves tendremos los datos de ventas a minoristas que mostrarán cómo se comportó el consumidor en el mes de diciembre, una clave muy importante para medir la salud de la economía. Se espera un aumento del 0.5% en las ventas generales, pero también será interesante ver el desempeño del grupo, cómo se maneja. Ahora, ¿qué incluye las categorías volátiles? Bueno, pues aparte de la gasolina, también tendremos reportes grandes bancos como JP Morgan, Banco de América y Morgan Stanley que podrían dar pistas sobre cómo las empresas están enfrentando su entorno económico, justamente porque comenzaremos a ver ya ese reporte de datos trimestrales y como te lo menciono, comenzará con estos tres bancos importantes entre algunas otras compañías. Bueno, pues es una semana bastante importante, como decíamos, en los mercados porque tenemos muchísimos datos que analizar, que observar y sobre todo va a ser la Reserva Federal quien también tome nota de esos datos, sobre todo el que tiene relación con la inflación. Alejandro, lo has desglosado todo muy bien para que lo entendamos. ¿Crees que los mercados podrían sorprendernos si los datos de inflación resultan mejores o peores de lo esperado? Bueno, sin duda, Ana, ya que un dato de inflación más bajo de lo esperado podría impulsar un rally en los mercados, pero si la inflación se acelera, veremos más presión a la baja. Será una semana clave para medir el sentimiento de los inversionistas y el rumbo de la economía. Así es que debemos de estar muy, muy atentos a lo que nos acontece esta semana. Bueno, pues como decíamos, venimos de datos de empleo positivos para los mercados, en este caso positivos, pero no han respondido bien los mercados a esos datos. Vamos a ver cómo responden a los que vamos a conocer esta semana relacionados, como decíamos, con la inflación, también con el comportamiento del consumidor y también vamos a ver esas ganancias o no de los bancos, de los principales bancos de Estados Unidos. Así que muchos datos sobre la mesa para poder analizar.